Claro. Ya. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Ciencia Abierta, que es un ciclo de charlas que forma parte de las actividades del programa Explora y del proyecto asociativo regional para Explora Atacama que ejecuta la Universidad de Atacama. Esto con los lineamientos y los fondos aportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estamos súper contentos. Mi nombre es David, yo soy parte del equipo del Par Explora Atacama y queremos como darles la bienvenida a todo el público que nos acompaña y especialmente a quienes van a estar también hoy día compartiendo con nosotros, que son el intérprete de señas Julio Pizarro, que está ahí realizando la traducción simultánea, la interpretación simultánea, y también a Carlos González. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti también y háblanos acerca de la presentación que nos vas a compartir el día de hoy. Hola David, gusto saludarte, gusto saludar a todas y a todos quienes nos están observando, nos están siguiendo en este momento, sean bienvenidos. Bueno, yo me he formado como arqueólogo, eh, eh, vivo en la región de Atacama, concretamente en El Salvador, desde la altura del Salvador saludamos a todos. Y bueno, lo mío es una vocación, yo desde que tenía 12, 13 años, ahora tengo un poquito más de esos años. eh, quería ser arqueólogo. Lo mío es vocacional, es entender el pasado para darlo a conocer, para investigarlo y para proyectarlo al futuro, digamos. Nadie puede proyectarse al futuro si no conoce bien su pasado. Y más aún cuando hay que conocer el pasado de la región, de los lugares donde uno vive, de la historia. La historia no comienza con los españoles, queridos amigas y amigos, no comienza con los españoles, comienza miles de años atrás y eso es lo que tratamos de dar a conocer. Bueno, estoy afiliado a la Universidad de Atacama, a un instituto de investigación, así Uh es -huh. que, bueno, esperamos que esto sea para que aprendamos todos en el fondo de lo que vamos a conversar hoy día. Genial, Carlos, muchas gracias. Bueno, mientras yo voy a entregar algunos antecedentes también de Carlos, contarles, por ejemplo, que, como tú mencionabas recién, trabajas en la Universidad de Atacama, estás radicado en la comuna de Diego de Almagro, ahí en El Salvador, en la ciudad de El Salvador, y también desde el 2001 te dedicas a investigar el Inca, el Capac Ñam, así como también de las ocupaciones prehistóricas del desierto de Atacama. Así que Así es es. una charla súper importante, nosotros estamos súper contentos de que podamos como abrir esta primera jornada de ciencia abierta, que es la heredera de las charlas Mil Científicos, Mil Aulas, que se venían desarrollando desde hace ya muchos años. El año pasado también tuvimos la oportunidad de compartir con Carlos acá en Copiapó, en la Semana de la Ciencia, en la Semana Explora se llamaba el año pasado, y estamos súper felices de que se pueda realizar esta actividad. Quiero invitar a toda la gente que nos está siguiendo el día de hoy a que comparta el link de la transmisión de Facebook, donde estamos a momento que ya más adelante podrán encontrar esta charla en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre del Facebook, para Explora Atacama. Y sin más que agregar, me despido y damos paso para que Carlos González Godoy nos comparta su presentación en esta tarde. Ok. Ah, ahí estamos. Bueno, les reitero la bienvenida, muchas gracias por darse el tiempo. A propósito de tiempo, lo que vamos a conversar, y, y contarles que en la charla faltó un pequeño acápite, digamos, que vamos a hablar en forma muy resumida por el tiempo. Obviamente esto va para un seminario largo, digamos, pero principalmente el tiempo y los calendarios de la sociedad prehispánica, y en el caso, lo vamos a ejemplificar en el caso de los incas. Y vamos a ver cómo los incas entendían esta concepción de tiempo y de calendario. Bueno, ¿por qué medir el tiempo? ¿No? ¿Por qué, qué es un calendario? ¿No? Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, un calendario es un sistema de representación del paso de los días, agrupados en unidades superiores, como semanas, meses, años, etc.
En resumen, lo que ayuda a un calendario, ¿no? Es que nos permite ordenar el tiempo y la vida. Y ustedes lo saben, nuestra vida está regida por periodos, por plazos, por metas. En tal tiempo voy a hacer tal cosa y nos ordenamos, bueno, en un mes quiero hacer otra cosa y nos ordenamos la vida y ordenamos el de acuerdo a un calendario determinado. Y esto no ha sido ajena a todas las sociedades, prácticamente todas las sociedades en el mundo a lo largo del tiempo han ordenado su vida a través del calendario, de los calendarios. Y este conocimiento, ¿no, verdad? Este calendario del tiempo, esta idea del tiempo, nace obviamente de el conocimiento del ciclo de los astros. Y esto permite definir el tiempo, las estaciones y establecer finalmente un calendario. Las sociedades humanas se dieron cuenta, ¿no?, al observar la naturaleza, que era cambiante, que había periodos de sol, unos periodos más secos, otros periodos de lluvia, en que el sol iba indicando tales cosas. Ellos pudieron establecer y ordenar su vida, pero a partir de esta relación muy directa entre la ordenación de la vida y el conocimiento del cielo y los astros. Y esto va muy unido a su vez, ¿no, verdad? Este conocimiento en una palabra que está acá abajo que habla de la cosmovisión, ¿no? Es una palabra rara. ¿Qué sería esto de cosmovisión? Es una manera de ver e interpretar el mundo. Todas las sociedades, en el tiempo, y podemos verlo incluso en la actualidad, las sociedades nuestras y las sociedades africanas, por ejemplo, tienen maneras de interpretar el mundo de manera distinta, y son cosmovisiones distintas. Y en el caso de los incas, obviamente la cosmovisión que ellos tenían, la manera de ver e interpretar el mundo, el conocimiento de los cielos, de los astros, de ordenar su vida y su calendario, era muy diferente al nuestro y por lo tanto era una cosmovisión muy particular, muy diferente. Y esta ordenación del tiempo permitió a una sociedad organizar no solo la vida cotidiana, no solo el diario vivir, sino también sus ciclos productivos. Cuando hablamos de ciclos productivos estamos hablando principalmente, por ejemplo, de las sociedades agrícolas, cuando se cultivaba, se cosechaba, cuando llegaban las lluvias, etcétera. Pero también su organización política, o sea, que los jefes, que los soberanos, que los caciques, etcétera, pudieran entender, pues los jefes tribales, los jefes, ¿no?, podían entender cómo se organizaba el tiempo. Ayudaba también a organizar a la gente, a la sociedad, a los grupos humanos, ¿no? Y también controlar de alguna manera. Y también esta ordenación del tiempo permitía a la sociedad humana ordenar sus ritos y sus ceremonias. Para las sociedades del pasado, esto no estaba ajeno a su economía, a la política, al orden social. Era parte de su quehacer diario, los ritos de ceremonia, y podemos verlo en los incas. Y esta ordenación no es nueva, no nació con el calendario gregoriano que conocemos actualmente. Este conocimiento de los astros, ¿verdad? No comenzó en Europa, sino que, imagínense, acá en Sudamérica un dato, que ya hace más de 2000 años en Perú se determinaban los solsticios y los equinoccios en un lugar, en un sitio que se llama Chanquillo, que está al norte de Lima, en Perú, en un lugar que se llama Casma, que es un verdadero observatorio solar. Incluso para que ustedes sepan, actualmente es el observatorio solar más antiguo de América y está acá en Sudamérica. Entonces ya hace más de 2000 años, fíjense, mucho antes de los incas, ya hace más de 2000 años se conocía y se tenía un conocimiento de los equinoccios y de los solsticios, ¿no? Entendiendo por solsticio, esto muy general, no es la idea que se aprendan todo esto, pero es el momento en que el Sol no alcanza una declinación con respecto al Ecuador, a la línea ecuatorial terrestre, ¿no? Y ocurre 2 veces al año, esto es lo más importante, el 20 al 21 de junio y el 21 y el 22 de diciembre. Fíjense que son fechas muy importantes las de los solsticios, ¿no? El 20 al 21 de junio está estableciendo el comienzo del invierno y el 21 y el 22 de diciembre del verano. Por lo tanto, son periodos muy importantes a tomar en consideración, y principalmente en los Andes, ¿no? Que hay variabilidades, las lluvias llegan en el verano, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y también los equinoccios, y los equinoccios lo más importante es el día en que un observador que se para en el Ecuador, ¿no?, el sol alcanza el cenit, que se llama, ¿no? Es el punto más alto en relación a un observador, y el sol se encuentra directamente sobre la cabeza del observador, vale decir 90 grados, y ocurre 2 veces al año entre
el 19 y el 21 de marzo, y entre el 21 y el 22 de septiembre. Y eso ya nos está dando alguna indicación, ¿no? Y fíjense, hace más de 2000 años ya las sociedades andinas, al menos en Chanquillo, ya tenían este conocimiento y seguramente en otros lugares también. Este Chanquillo, en la actualidad, es un lugar, una especie, es un centro ritual, administrativo y defensivo. Esta es una especie de fortaleza, tiene 300 metros de largo, en medio del desierto, ¿no? Eso nos debe llevar a meditar, ¿no? Sacarnos esta idea de la cabeza que los desiertos están vacíos. ¿Ah? El desierto de Atacama no estuvo nunca vacío, no estuvo nunca despoblado, como dijeron los españoles. Estaba lleno de gente, estaba lleno de vida, ¿no? La gente había, entre comillas, domesticado este desierto, conocía sus lugares, las aguadas, los oasis, los lugares donde transitar. Las caravanas de llama ya en ese tiempo transitaban por todos los Andes y por todos el desierto. Y fíjense lo que había de esta fortaleza, son 13 torres, y en estas 13 torres lo que hicieron la gente de Chanquillo es realizar lo que se llama una astronomía de horizonte. O sea, ellos miraban al horizonte, la salida del sol, y podían determinar en estas 13 torres, fíjense que son 13, ¿no? Nuestro calendario tiene 12, hay una variación de ahí de tiempo, ¿no, verdad?, de algunos días, pero fíjense lo que se determinaba acá, el solsticio en junio, el solsticio en diciembre y otras, el equinoccio obviamente, y otras salidas del sol. Así que había un conocimiento al respecto astronómico de esta realidad por parte de esta población. Aquí hay una recreación, ¿no?, de lo que podría haber ocurrido en Chanquillo. Ahí hay un personaje que tiene una especie de vasija, ¿no? Y que eran astrónomos guerreros, y fíjense lo importante, eran jefes, eran guerreros, parece que había mucho conflicto en ese tiempo, hace más de 2000 años en esa zona, pero ellos tenían el control sobre la población que está al lado, fíjense, ahí hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay llamas, la llama era un animal siempre importante, la llama era un animal de carga, pero también servía de alimento, su lana, el cuero, etcétera, etcétera, ¿no? Y había una especie de control, ¿no?, sobre esta población. Entonces, este conocimiento astronómico también servía para a lo mejor controlar la población. Vamos a avanzar en el tiempo, vamos a avanzar mucho en el tiempo, y nos acercamos hacia el año 1400, y ahí dice, ¿no?, 1400, 1536, que más o menos la extensión de desarrollo del Imperio Inca. 1536, acuérdense, llegaron los españoles, al menos acá en Chile tenemos esa fecha. En Perú fue en 1532 cuando llegó Francisco Pizarro. Y en este tiempo se desarrolló el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, eh, mucho antes, como ven, de los españoles. ¿Y cómo podemos entender este Imperio Inca? Los incas básicamente fueron un estado, un imperio que sintetizó miles y miles de años de conocimiento de los hombres, de las mujeres, de los niños andinos, con respecto a muchos aspectos tecnológicos, religiosos, de sociedad, etcétera, de conocimiento de realidades andinas, y los incas sintetizan todo este desarrollo, ¿no? Y comienzan en Cusco. En el mapa de la izquierda pueden apreciar, ahí aparece Cusco, en el actual Perú, era la capital del imperio, y desde ese lugar comenzó una expansión hacia el norte, hacia el sur, un poco hacia el este y otro tanto hacia el oeste, hacia la costa, ¿no? Tienen distintos colores, como ustedes pueden ver, porque el imperio inca también era conocido como Tahuantinsuyo, y Tahuantinsuyo significa las 4 partes del mundo, que partían desde Cusco. Y estaba el Chincha-Isuyo, que era la parte norte, el Collasuyo, donde vivimos nosotros, era la parte sur, el Kunti-Suyo, la parte oeste, y el Anti-Suyo hacia la selva, ¿no?, la parte este. A la derecha pueden apreciar una recreación del soberano inca, el Zapac Inca, que estaba en la cumbre de esta pirámide social, y era el que determinaba qué se hacía, qué no se hacía, junto con la nobleza, pero él era el que determinaba, porque además tenía un origen, todo el mundo pensaba en ese tiempo que tenía un origen divino, ¿no?, que era hijo del sol. Y esta red que pueden apreciar, donde están estos puntitos rojos, verdes y azules, es el camino del Inca, es el famoso Capac Ñan, Capac real, principal, Ñam, camino principal, camino real, y que también es entendido como camino del Inca. Toda esta red, toda esta telaraña unida, fíjense, todos estos lugares,
se dice, los cronistas decían, los cronistas, cuando hablamos de cronistas estamos hablando de las personas que acompañaron a los españoles en sus, entre comillas, conquistas, y escribían todo, eran gente letrada, porque no todos en ese tiempo sabían escribir y leer, pero esto, y relataban todo lo que hacían ellos, a veces le ponían, como entendemos en Chile, su cosecha. Hay que leer con mucho cuidado las crónicas, lo que dicen, pero son una vía de entendimiento de esa época y podemos conocerlo. Hay que entender que los incas son sociedades ágrafas. ¿Qué significa una sociedad ágrafa? A sin grafa o grafía, sin escritura. Ellos no tenían escritura como nosotros, ¿no? Eh, pero nos dejaron otros testimonios que podemos conocer a través de la arqueología, que se dedica a estudiar estos restos materiales que dejaron, y también a los cronistas que llegaron junto con los españoles y que escribían todo lo que iban observando al caminar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Acá hay otro mapa de lo que fue el imperio, el estado inca, ¿no? Y fíjense, hacia el norte tenemos Colombia. Ahí aún se discute si realmente los incas llegaron ahí a la zona donde está Pasto, donde están los indios Pastos justamente. Ecuador, gran parte de Ecuador, Perú también, ¿no? ¿Verdad? Fue conquistado por los incas, parte de Bolivia, noroeste Argentina y parte de Chile. A los cronistas, volviendo a los cronistas, los famosos cronistas, dicen de que el Inca llegó hasta el Maule, otros dicen que hasta más al sur y que no pudieron avanzar por los recios mapuches que les impidieron, ¿no? Conquistar ese lugar. Pues bien, aunque eran sociedades ágrafas, los incas sí tenían un sistema de anotación, sí tenían un sistema contable, que eran los quipus. Los quipus eran unas herramientas para, fíjense, era muy simple, ¿no? Era una lana horizontal, el personaje que está a la derecha tiene un quipu en su mano, que es una lana horizontal, y de esa lana horizontal, de ese hilo de lana, colgaban otros hilitos de lana vertical, y esos hilitos tenían determinado nudo, y ese nudo iba indicando algún número, algo de eso ya se sabe, o incluso también podrían indicar algunos conceptos, ¿no? Era un sistema numérico conceptual. Entonces, no se sabe muy bien, se está en vía de trabajo, pero sí tenían este sistema de notación importante, ¿no? Y que quería que lo conocieran, ¿no? Ahí fíjense este tremendo quipu, ¿no? Ahí hay dos arqueólogos que están en Arica. Este quipu fue encontrado en un sitio que se llama Mollepampa, que está al interior del Valle de Yuta, un sitio inca muy importante. Y cuánta información nos tendrá este quipu, ¿ah? Y estos personajes iban anotando ahí cuántas caravanas pasaban, a lo mejor cuántos sacos iban con maíz, iban indicando todo este sistema, y también seguramente, capaz que haya habido también algunos equipos astronómicos, eso, bueno, se está bien. Y esto está muy unido con los mitos de origen. ¿Se acuerda cuando hablamos de la cosmovisión? ¿Eh? Cada pueblo tenía a veces su mito de origen, de dónde venía. Y en este caso los incas, ahí podemos ver, estos son dibujos, y vamos a ver algunos dibujos que hizo, fíjense, en 1615, un cronista que no era español, sino que era un cronista indígena, que se llamaba Felipe Guamán Poma de Ayala. Y él dibujó un verdadero, por así decirlo, un cómics, ¿no, verdad? Una revista eh, donde graficaba, dibujó todo lo que en 1615 ya no estaban los incas prehispánicos, ¿no? Habían desaparecido los incas ante los españoles, pero sí quedaban muchos relatos, gente mayor al cual él le preguntó, iba dibujando y recreando esta vida. Podemos conocer también estos dibujos, fíjense, de 1615, que nos están indicando cómo vivían los incas en ese tiempo y qué concepto. ¿Y qué podemos apreciar en este dibujo de Guamán Poma Ayala? Los ídolos del Inca, ¿no? Y de dónde ellos salieron. Ahí hay como unas 3 ventanas que aparecen en este cerro que está en Botoco, Pacaritambo, que a lo mejor puede ser uno de los lugares míticos donde salieron por los primeros incas, ¿no? Y ahí está el inca adorando al sol, fíjense allá arriba, ¿no? La luna y el lucero está, y aparece con la oreja tiene algo grande, ¿no? Es una orejera, por eso mismo los cronistas llamaron a los incas nobles y al inca orejón, les decían los orejones, porque ellos estaban adelantados a su tiempo, fíjense, se rompían el lóbulo y se ponían una orejera
de oro principalmente, como era nobleza y era el Inca, y por eso se ve una oreja muy grande, era porque usaban estas orejeras. Acá está la Coya, la esposa del Inca, siempre en dualidad, eso es importante, siempre en este mundo incaico, en este mundo andino, tenemos que entender que la dualidad, hombre, mujer, día y noche, sol, luna, arriba, abajo, obviamente son, esta dualidad está siempre presente y tenemos que entenderla, ¿no? Y los astros arriba, nuevamente, eh, como ídolos, ¿no? Como objetos de ofrenda. Y fíjense, no vamos a mostrar todo, porque si no vamos a terminar muy tarde, pero sí algunos ejemplos de lo que nos muestra Juan Poma Ayala y este calendario de vida sacralizada. Cuando hablamos de vida sacralizada, hablamos de una vida que está ordenada ritualmente, con ceremonias, que eran importantes. Las ceremonias no es como nosotros, no nuestra sociedad, por ejemplo, que tenemos lugares de culto. Hay iglesias de distinta denominación, ¿no? Católica, evangélica, de otro tipo, donde uno era, para ellos era la naturaleza. Y había también lugares especiales, pero la vida de ella, lo productivo, lo diario y lo ceremonial, lo ritual no estaba tan separado, era una unidad, ¿no? Y aquí nuevamente, fíjense, en el dibujo de la izquierda podemos ver, dice el segundo mes de febrero, y ahí está nuevamente, ¿no? Eh, eh, un Inca con los brazos adorando al sol, adorando un ídolo, y además con sacrificios que se hacían eso. Eso en febrero. Y en noviembre, fíjense, qué importante, ¿no? En noviembre, Felipe Juan Poma Ayala nos habla del Aya, Marca y Quilla, dice ahí. Después de no, y estas letras bien raras que ustedes ven era porque es español antiguo, ¿no? Noviembre, dice Aya y Marca y Quilla, dice abajo. ¿Qué significa Aya y Marca y Quilla? Aya es muerto, difunto, Marca y es pueblo. Entonces, en noviembre era la fiesta de los muertos. Y fíjese, donde está el personaje, los dos personajes abajo, dice la fiesta de los difuntos, la fiesta de los difuntos, ¿no? Haya Marca y Quilla en noviembre. Y en noviembre, ¿qué se hacía? Se sacaban las momias de los reyes para presidir ceremonias importantes, de los incas, digamos, de los soberanos incas, se sacaban las momias. Entonces, fíjense qué interesante esto, qué distinto, eso habla de una cosmovisión distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros no vamos a sacar nuestros muertos de los cementerios, para que presidan ceremonias, ¿no? Están en los cementerios y los respetamos y ahí los recordamos, y ahí están descansando en paz. En cambio, en este mundo incaico y en el mundo andino, lo que se hacía a veces, prehispánico, era que los muertos eran parte de la comunidad, eran parte de la comunidad. Los muertos no estaban separados de la vida diaria, cotidiana, de la gente viva, participaban en determinadas ceremonias y principalmente si eran soberanos importantes. De allí que cuando llegaron los españoles, una de las cosas que hicieron para, entre comillas, digamos, terminar con esto que lo veían de forma negativa y pecaminosa, ¿no? E incluso diabólica, era tomar las momias de todos los soberanos antiguos incas y quemarlas, destruirlas, ¿no? Eh, y de esa manera estipar todo tipo de lo que ellos llaman idolatría, porque no la conocían. Y es muy importante entender la otra palabrita que está arriba que dice Pacha, ¿no? Para los incas era muy importante, y para el mundo andino. Pacha simboliza, es una palabra que une, por un lado, tiempo, espacio y tierra. Fíjense, hay una unión entre lo que es el espacio, entre lo que es el tiempo y lo que es la tierra. Forman una unidad. Acá hay otro ejemplo de lo que distintos cronistas, Juan de Betanzos, Diego Fernández, fíjense, son nombres españoles, Cristóbal de Molina, Juan de Velasco, y ahí está la ordenación en meses, y qué nombres ellos eh, encontraron y pudieron rescatar, preguntándole a algunas personas, obviamente informantes y todo, acerca de cómo se llamaba tal festividad, tal mes, ¿no? En junio, fíjense, Juan de Velasco, la última columna a la derecha, dice en junio Inti Raymi. El Inti Raymi se celebraba y hasta el día de hoy hay una recreación en Cusco, ¿no? El 21 de junio, el solsticio, ¿no? Entonces hay una ordenación que va relacionada con los astros. Otro ejemplo, Capac Raymi, ¿no? En diciembre, ¿qué se hacía en diciembre? ¿Qué nos dice Felipe Guaman Poma Ayala? La luna de la gran fiesta del sol. Fíjese, mes de descanso. Comienzan la lluvia en la sierra. Hay que entender que cuando se habla de sierra, se habla principalmente del territorio peruano, ¿no? Acuérdense que en Perú hay tres ambientes, la costa, después cuando uno va ascendiendo está la sierra y después más arriba está la selva, ¿no?
Son esos tres ambientes que hay. En la sierra, obviamente, donde se desarrolla, bueno, Cusco está en la sierra, eh, y ahí había una agricultura particular. ¿Y por qué es importante lo que les decía? ¿Cuándo comienzan las lluvias? Y ellos lo determinan con la observación de la naturaleza, del sol, de los astros, para la agricultura. Esta es una sociedad eminentemente agrícola, con un énfasis agrícola, y además había que alimentar. Imagínense, en su tiempo se estima que el imperio inca abarcaba, y bajo la mano del inca, bajo el control del inca, había más de 12 millones de personas. Es una estimación, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice acá el cronista. Comienzan las lluvias de sierra en honor al sol. Se realizan ofrendas de oro y plata. Qué importante el oro y la plata, la dualidad, como le decía. Y sacrificios de niños. Fíjense, qué importante esto, sacrificios de niños. Esto habla de una cosmovisión distinta. En nosotros, en nuestra concepción, jamás pensaríamos en eso, ¿no? Eso está penado, ¿no? Pero en ese tiempo, lo más importante para ellos, lo más puro, el regalo más importante que podía hacer un padre incluso, era su hijo. ¿Y a quienes lo ofrendaban? Al sol, principalmente al sol, ¿no? Era algo honorífico y que enaltecía incluso a los padres. Son distintas formas de pensar. No podemos analizar el pasado con los principios del presente, ¿no? Sino entender, comprender cómo pensaban las personas en ese momento. También ofrendaban camelios, como las llaman. Gran variedad de danzas y cantos religiosos. ¿Se dan cuenta? Es una vida sacralizada. Eso es lo que habla de una vida sacralizada que está unida a la economía, que está unida a su organización social. Y la agricultura es importante, ¿no? Aquí podemos apreciar los principales productos eran el maíz, la papa, la mandioca, los ajíes y los frijoles. Se dice que en el Imperio Inca nadie se moría de hambre. Y esta producción estaba controlada por el Estado, estaba controlada por el Inca controlaba todo, con su nobleza obviamente y con su aparato administrativo. Entonces, y había una parte que iba hacia el Estado y otro se distribuía hacia la población local, y otro hacia el culto, dicen, ¿no? Las herramientas eran sencillas, ¿no? Eran palos con piedras y algún metal, ¿no? Eh, y había este sistema de terrazas principalmente. Acá hay una recreación, podemos ver el trabajo en las terrazas. Optimizaban todos los espacios posibles para poder desarrollar una agricultura extensiva e intensiva. Y esto tenemos que entenderlo también. Inti es el sol, ¿no? Inti significa el sol, y el Inca significa hijo del sol, por lo tanto el imperio Inca es el imperio del sol. Está esta relación directa. Al ser el Inca, el soberano Inca, el Zapac Inca, no era hijo del sol, era divino también, y se le veneraba como una divinidad. No era solamente un hombre, no era solamente un soberano, sino también un, un ser divino. ¿No? Y Inti, el sol, fíjense, está unido al oro, como hablamos, está unido a lo masculino, y está casado con la luna. La luna es la quilla, la plata, lo femenino. Miren qué bonito esto, ¿no? ¿Verdad? Está unido por un lado la naturaleza, está unido esta creación del oro y la plata, ¿no? Y está unido lo femenino y lo masculino. ¿No? Y acá podemos ver otro dibujo de otro cronista, era el padre Martín de Morúa. Se parece mucho al de Huamampoma, Huamampoma Ayala, se piensa que a lo mejor algo copió, pero esto está pintado. Nuevamente un Inca y nuevamente adorando al sol. Fíjense qué importante a su padre, ¿no? ¿Verdad? Esta relación directa entre el sol y el Inca. Y acá hay un ejemplo, y no solamente podemos conocer esto, como yo les decía, a través de lo que nos dicen los cronistas, sino también a través de la arqueología. Este es un proyecto en el cual participamos y que lidera mi historiadora y mi amiga Cecilia Sangüesa, que ella estaba estudiando unos especies de montículos de piedra que se llaman saihuas. Y ella tenía la idea de que estas saihuas, estos montículos de piedra, eran marcadores a lo mejor astronómicos, ¿no? Y aquí vemos la salida del sol. Fíjense, aquí estamos con mucho frío en el desierto de Atacama, antes de las 7 de la mañana, cerca de las 7 de la mañana, el 21 de marzo del 2017, en el desierto de Atacama, en el camino del Inca, y estamos observando la salida del sol en un equinoccio. Fíjense qué importante. Y en esta foto podemos ver otra de estas aguas, de estos montículos que nos dejaron los incas. Entre estos dos montículos hay uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha, los pueden apreciar. Por al medio pasa el camino del Inca, que no se nota muy bien, pero el 21 de marzo
la sombra, el sol sale y proyecta esta sombra y une estas dos aguas, estos dos montículos de piedra, y es una unión simbólica, religiosa también debe haber sido, y que marca el territorio y el camino del Inca. Fíjense, acá está esta saigua, ahí está la sombra proyectada, ahí está en esa flecha donde está el camino del Inca, entonces el sol está marcando el camino. El sol es del camino del Inca y a su vez, como es del camino, como es del sol, es del Inca, ¿no? Es simbólico. Esto es realmente muy hermoso porque en el sentido podemos ver de que hasta el día de hoy podemos darnos cuenta de cuán importante era el conocimiento del sol para los incas y en este caso de un equinoccio y que está marcando no solamente una división en el tiempo, sino también una división en un territorio, ¿no? En el camino del Inca. Y esto está unido, tenemos que entenderlo, todo esto, ¿no? La cosmovisión, la astronomía, los ritos, la vida ritual, con una geografía que para los incas era sagrada y para los pueblos andinos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la naturaleza está viva, ¿no? Los cerros están vivos, las aguas, los pozos, los ríos, las montañas, los volcanes están unidos. Y para los incas eran apus. Ellos le decían apu a las montañas, que significa señor, señora. Eso significa apu. El apu era el nombre que se le daba y se le, el apu pichu, el apu y de distintos nombres. El apu misti, que está en un volcán que está en Arequipa, recibían esos nombres porque eran sagrados, eran dioses titulares, eran a los cuales, de donde los cuales venía el agua también, ¿no? Esta agua que venía de estos ríos y se lo ofrendaban, y eran los lugares de los cuales estaba más cerca del sol también. Y aquí está una foto de Machu Picchu, y aquí podemos ver que esta ciudad, ¿no? La arquitectura está en comunión, está unida a este cerro, ¿no? No está disociado, sino que está en comunión, está conversando con la naturaleza. Y fíjense, lo vimos en el desierto de Atacama con estas saiguas, ¿verdad? Y aquí podemos ver un torreón que hay en Machu Picchu, y el 21 de marzo, el sol, ahí está la flecha, entra por esta ventana y marca esta sombra en esta piedra y está marcando un equinoccio también. Entonces, fíjense lo importante. Entonces, esta es una concepción del tiempo, del espacio, del conocimiento de los astros, que no solamente estaba en Machu Picchu, en Cusco, sino que también estaba a lo largo de todo el imperio. Y esto podemos verlo en esas saiguas, en estos montículos que están en el desierto de Atacama, acá en nuestro Chile. Como les decía, está unida esta arquitectura, ¿eh? A esta geografía sagrada. Las construcciones están en comunión, están conversando con la naturaleza, si podemos. Y en estos lugares, ¿se acuerdan que también el cronista decía que se sacrificaban niños en alguna ceremonia? Pero en los cerros sagrados, los apus, en ocasiones se hacían estas ceremonias que se llama Capac Cocha, ¿no? Real, como lo otro Cocha, podría decirse como que es una laguna, o algunos dicen que es Ucha, que está mal traducido, ¿no? Eh, pero principalmente es el nombre con el cual se le conocía este ritual donde se sacrificaban niños y adolescentes. ¿Ya? Y ustedes lo ven, están conservados, están con sus ropas, están con ofrendas y podemos conocer a través de ellos. Estos son personas, no son objetos que se dejaban arriba, son personas, son verdaderos mensajeros del tiempo que nos entregan mucha información y hay que tratarlos con mucho respeto. Y acá están, perdonen que muestre esta foto, digamos, pero es una foto que muestro con mucho respeto, son los niños del Lluvillaco, son momias que se encontraron en el volcán Lluvillaco. El volcán Lluvillaco está en la segunda región, limita con Argentina, está en la cordillera obviamente, y el año 1999, a 6.739 metros sobre el nivel del mar, se encontró esta ofrenda que nos habla de un sacrificio, de esta ceremonia, y de lo importante que eran estos niños también como ofrendas para el sol, ¿no? Y junto con ellos había estas pequeñas estatuillas, estas figurillas que ven ustedes de oro, de plata, nuevamente macho, hembra, lo femenino, lo masculino. Al centro oscuro pueden ver estos objetos que están en esta concha especial que se llamaba Spondylus, que es una concha que se da en el Ecuador, en la costa del Ecuador, y cuando se aparecía más al sur indicaba la presencia de lluvia, entonces era muy importante. Además, esta concha representa el mar, por así decirlo, se le llamaba mamacocha. Entonces, al encontrar esta concha arriba en los cerros, o estos objetos hechos en esta concha,
obviamente está presente el mar y esta idea de la fertilidad. Hay muchos conceptos unidos, como se dan cuenta, fertilidad, ritualidad, el culto a las aguas, ¿verdad? El culto al sol, y que obviamente se hacían estas ceremonias en determinado periodo para pedir eh, buenos augurios, ¿no? Y fíjense, este es el famoso centro de metalurgistas en Viña del Cerro, en la comuna de Tierra Amarilla. Pueden ustedes llegar a Copiapó y de Copiapó salen colectivos todos los días. Bueno, ahora con hay que tomar todos los resguardos para cuidarse, tenemos que cuidarnos frente a lo que está ocurriendo ahora, pero este es uno de los centros metalurgistas más importantes que hay dentro del Imperio Inca. Eh, y pueden apreciar ahí, hay unos circulitos, estos son lugares donde se fundía metal, ¿no? Eh, y se trabajaba el metal, principalmente el cobre, digamos. Y en ese lugar está esta construcción cuadrada, a veces rectangular, pero que se llamaba, tenía este nombre raro, Ushnu, ¿no? Y cuando está esta construcción, donde no servía para habitarla, para comer dentro, sino que es una especie de altar, si se dan cuenta, tiene una escalerilla, ¿ah? Que se nota que está acá al frente. Arriba hay un instrumento, esta es una foto de Ricardo Moyano, un especialista en arqueoastronomía chileno, un arqueoastrónomo. Eh, esta construcción representa el Inca, cuando está esta construcción, en esta construcción se hacían libaciones, se hacían ofrendas, se hacían ceremonias, y esto representa el poder del Inca. Esta construcción la encontramos a lo largo de todo el imperio Inca, de norte a sur, de este a oeste, en muchos lugares. Y de este lugar, fíjense, ahí hay una recreación, este es un Ushnu, un sitio que se llama El Chincal, que está en Catamarca. Podemos apreciar el Inca sentado ahí, o el representante del Inca sentado dando sus instrucciones. Y en este lugar Ricardo, un connotado arqueoastrónomo, logró determinar también que se hacían observaciones astronómicas con la salida del sol, ¿no? Y no solamente ahí, fíjense, en este lugar, en esta foto podemos apreciar en esta flecha que ven ahí una piedra negra, ¿no? Y alrededor hay una especie de pirca que la está rodeando. Ni más ni menos, es lo que nosotros pensamos que podría ser un Intihuatana. Intihuatana se llama el lugar donde se amarra el sol, una especie de reloj solar, por así decirlo, ¿no? Un reloj incaico, les presento un reloj incaico. Y esto mismo está en Machu Picchu. Este Intihuatana en Machu Picchu se ha construido a partir de una roca, pero acá aparece esta roca que está moldeada, está trabajada arriba abajo y rodeada. Fíjense, aquí nuevamente en la foto, aquí se aprecia mejor, ¿no? Que está rodeada y está esta roca, y a la derecha pueden apreciar la brújula, y la brújula está indicando perfectamente que la piedra está alineada de norte a sur. Pensamos que a lo mejor podría tener alguna vinculación con observación de solsticios y de equinoccios, pero está en estudio. Esto está en un sitio inca muy importante, acá en la comuna de Diego Almagro, en la cordillera, y que estamos estudiando en este momento. Así que se dan cuenta, hay mucha información que nos está entregando que las poblaciones andinas y los incas manejaban el tiempo y el conocimiento de los astros del sol, y de la luna también, y de otros astros, ¿no? ¿Verdad? Eh, eh, a través del tiempo y en muchos lugares, digamos. Bueno, para concluir, ¿qué tenemos que decir? Lo más importante, y la idea más importante que me interesa que ustedes eh, tengan ahora y puedan comprender. Primero, que los incas tenían una concepción del tiempo y del espacio singular y andina. Cuando hablamos de andino, hay que entenderlo, que está muy en comunicación con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? En esta naturaleza particular que encontramos en los Andes, estos ambientes particulares que encontramos en el área andina, ¿no? Ordenaban su vida diaria y anual de acuerdo a un calendario, aparentemente solar, como hemos visto, pero también se ha estudiado que a lo mejor hay un calendario lunar, y con un fuerte énfasis en la producción agrícola, ¿ya? Les interesaba, los incas producían, su producción agrícola era muy grande, como les decía, eran más de 12 millones de personas que había que alimentar, por lo tanto había que entender bien y controlar bien los espacios y la producción agrícola. También era importante para ellos, también era importante la producción de ganado, digamos, pero principalmente la agrícola. Y también la minera, seguramente, que acá la producción minera haya estado ordenada por este calendario. La naturaleza, el cielo, los astros y los cerros para los incas eran seres vivos. Eso tenemos que entenderlo, y hasta el día de hoy podemos verlo en las poblaciones aymara, atacameñas, ¿no? ¿Verdad?
eh, de nuestro territorio, de nuestro país, y en el área andina, por ejemplo, los quechuas, y también hay quechuas acá en Chile, podemos entender de que conciben la naturaleza viva, ¿no? La naturaleza no está ajena a los seres humanos, nosotros somos un elemento más de eso, ¿no? Estaban vivos y había que respetarlos y había que cuidarlos. Y el cuarto lugar, que sus ceremonias estaban vinculadas con el movimiento del sol y otros astros, ya lo hemos visto, ¿no? Estas rogativas, estas ceremonias, estas ofrendas que se hacían. Entonces lo que me interesa fundamentalmente es que entiendan de que el conocimiento astronómico no comenzó ahora, no comenzó con los europeos, no comenzó en el siglo XVII, en el siglo XV, no, comenzó mucho antes. En nuestra América tenemos hace más de 2000 años un observatorio solar, el más antiguo de América, en Chanquillo, y los incas retomaron toda esa herencia. ¿Y qué nos legan? ¿Y qué es lo que podemos entender de esto? De que ellos tenían un conocimiento cabal de la astronomía, de los movimientos, de la naturaleza, y un respeto y una comunicación directa con la naturaleza que nosotros tenemos que aprender y valorar. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Carlos. Está súper interesante el tema y bueno, tenemos muchas personas que están conectadas. Tuvimos todo el rato más de 40 personas, así que estamos súper contentos. Les Qué quiero bueno. recordar también que esto va a estar disponible para poder ser visitado nuevamente. También nos consultaron eso. Y quería partir ahora la fase de las preguntas, Carlos, para que conversemos un poco de todo este tema. Preguntándote por aquel hallazgo que mencionaste sobre un reloj solar, preguntarte qué es el Intihuatana y en qué consiste la importancia de este hallazgo, además de cómo lo realizaron. Ustedes, ¿qué investigación hacen? ¿Cómo es la salida de terreno, la salida de campo? Si nos puedes comentar eso. Mira, como nosotros estamos investigando el camino del Inca hace mucho tiempo acá en la región de Atacama, comenzamos el 2003 a investigar acá en El Salvador la presencia del camino del Inca. Hay que entender que el camino del Inca en la región de Atacama, en nuestra región de Atacama, es el único patrimonio mundial de la humanidad que tenemos, ¿ya? En Chiloé tienen las iglesias, en Tarapacá están las salitreras, y acá en nuestra región de Atacama, y mucha gente no tiene idea o hay un desconocimiento, el patrimonio mundial de la humanidad que tenemos es el Camino del Inca. Y nuestra idea va en la idea de registrarlo, de recorrerlo, y en una de de esos trabajos que estábamos haciendo con un equipo, porque esto yo no lo hago solo, vimos con este sitio que es una especie de tambo que está en donde está el camino del Inca, hacia la cordillera, porque el camino del Inca ya vimos que es una red, no es un solo camino, es una red de caminos. Encontramos este tambo. Y al lado de este tambo estaba esta construcción muy particular que nos llamó la atención, y viendo otros hallazgos similares que se han hecho incluso en Perú, son muy parecidos, ¿no? ¿Verdad? Está rodeada de una pirca y al centro una piedra especial. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que obviamente desde ese lugar se hacían mediciones y seguramente se hacían observaciones astronómicas, ¿ya? Y seguramente lo más importante ahí era obviamente la salida del sol en los equinoccios y los solsticios. Ahora tenemos que ir en la fecha especial, el 21 de junio, 21 de marzo, bueno, ya ha pasado, digamos, pero ver en diciembre si podemos ver en el solsticio de diciembre si es que podemos observar que el sol se proyecta en esta piedra. Si podemos observar eso como lo vimos con las saiguas, estos montículos, Sí, sería un hallazgo particular para nuestra región de Atacama y confirmaría que estamos en presencia de un Intihuatana. Intihuatana significa lugar donde se amarra el sol, ¿no? Es en quechua, ¿no? Algunos dicen que no recibía este nombre, pero bueno, lo principal es eso, que podemos, ¿cómo se llama este? Entender cómo los incas desde nuestra región de Atacama también hacían observaciones astronómicas. perfecto. Muchas gracias, Carlos. Quiero comentar también algunos de los saludos que nos han ido llegando. Tenemos hartas personas conectadas. Mariposa Ocupa, Ivana Romina, Ignacio Marginata. También tenemos muchas personas que se han ido sumando. Quiero destacar a Elizabeth Torrico. Ella nos pregunta la relación de la cruz andina con el calendario amerindio.
¿Cuál es la relación que tienen? Eh, Mira, si se habla de calendario andino es muy amplio. Yo lo que hablé básicamente es la concepción que hay con respecto a los incas, ¿no? Eh, en, en algunos lugares, la concepción que tiene la chacana en el día de hoy parece que ha variado un poco con respecto a lo que tenían los incas en ese momento, digamos. Eh, algunos dicen que la chacana podría ser particularmente una estrella en particular, digamos. Eh, Eso podría ser, pero lo que más me interesa a mí era recalcar cómo los incas veían esta relación con las estrellas, digamos. En algunos lugares, en algunos sitios incas aparece la representación de esta cruz andina. Algunos dicen que puede ser el Simundi, otros dicen que Simundi entendemos por los distintos niveles de entendimiento del espacio andino, pero bueno, son todas apreciaciones. El problema está que el lenguaje real que hablaban los incas no era el quechua. El lenguaje que hablaban los incas era el puquina. Puquina es un lenguaje que prácticamente se ha perdido. Entonces hemos perdido mucho de las significaciones de ese tiempo. Pero como te digo, pueden ser distintas concepciones con respecto a la chacana, a lo que actualmente significa, digamos, ¿no? En el fondo es el mundo andino, en el fondo que dice. Perfecto, muchas gracias. Saludamos también a Paula Alejandra Fuentes Cortés, que dice, gracias por la información. Juan y Lucero No. Villavicencio dice, hola Carlos, un gusto para nosotros escucharte nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Encantado. Gracias por darse el tiempo. Iván Contreras dice, ¿tienen un sistema de un tipo de primera escritura? Creo que se refiere así como a lo que tú comentabas de lo ágrafo. Si es que tienen, igual tenían como algo que se pudiera entender como algún tipo de registro además de los quipus. Mira, el otro registro que podría a lo mejor entenderse como un registro importante son los petroglifos y las pinturas rupestres, ¿no? Las pinturas rupestres que aparecían en distintos sitios a lo largo del camino del Inca también estaban entregando alguna información. ¿Eh? Entonces, obviamente son apreciaciones, no sabemos exactamente qué significaban, ¿no? Qué podrían haber significado. Sí, hay un conocimiento ahora, incluso acá en la región de Atacama hemos encontrado pinturas rupestres que sí podemos asignar y decir, estas son incas porque dibujan de tal manera, y lo que encuentra uno mucho dibujado en petroglifos y en pintura rupestre son camelios. Y los camelios eran y son y van a seguir siendo importantes para las poblaciones andinas porque los camelios son vida, podían transportar, son alimentos, como le decían, sacaban las lanas, el cuero, o sea, servían absolutamente para todo. Así que tal vez las pinturas rupestres, los petroglifos, pero no podríamos hablar de un sistema de escritura propiamente tal. Queremos saludar también a Elba Elena Cuadra Muñoz. Dice, buenas tardes, Escuela Yerbas Buenas de Incahuasi, presente, ahí en el sur Mira qué bien. de la comuna de Vallenar. Sí, pues sí, ahí. Estuve en Incahuasi, tengo el gusto de estar ahí, estuve ahí en el pueblo, ahí también en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, así que muy lindo pueblo, muy linda gente, así que gracias por estar acá y espero que les haya servido, digamos, que hayan entendido de esto, en el sentido de que quería que fuera más una conversación, porque podríamos estar hablando toda la tarde, horas y horas de esto, pero le agradezco el interés y el tiempo. Elizabeth Torrico también nos pregunta si esto va a quedar registrado. Sí, efectivamente, Sí, y de hecho ya en versiones registrado. posteriores vamos a estar en simultáneo con la transmisión en YouTube. Así que también Sí. se puede citar porque ella nos pregunta, Saludos, saludo a Elizabeth. genial, si se puede ocupar como material educativo. Así que igual ahí va a estar disponible esta charla también tiene ese afán, así que también agradecemos, Carlos, que tengas este tiempo, este espacio y esta disposición No, para poder compartir tu conocimiento. no, soy yo el agradecido a ustedes por la invitación, así encantado de colaborar. El conocimiento tiene que hacerse extendible para todos, digamos. El conocimiento tiene que ser democrático. ¿No? Genial. Saludamos a Jaime AH, también saludamos a Alexandra Paulina Toledo Ábalos, que dice, buenas tardes, por favor,
nos pide que el cuadro de intérprete sea más extenso, eso ya lo logramos resolver. Tenemos saludos también de Katia Rivero Cepeda, que también nos deja una pregunta. Dice, o sea, nos deja también una inquietud. Dice, es importante descolonizar la educación, el eurocentrismo y comenzar a mirar nuestro territorio. Y hace una pregunta, ¿qué opinas del currículum actual en las escuelas que tiene una visión tan eurocentrista y a veces pasa por alto este tipo de contenidos? Sí, te agradezco la pregunta. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Katia Riveros. Katia, te agradezco, Katia, la pregunta. Eh, sí, en realidad el currículum es eurocentrista, por así decirlo, ¿no? Destaca mucho los españoles, destaca mucho a los griegos, a los egipcios, a los romanos. No digo que no haya que conocerlos, pero partamos de nuestra realidad, digamos. Yo creo que esta es una gran deuda que tiene la educación con los niños, porque hay que empezar con los niños, con los más pequeños, incluso desde párvulos, desde kinder hay que empezar con historia local, jugando con tradiciones locales, con juegos locales, y empezar a mostrarles lugares que son importantes para la comunidad local. O sea, empezar desde lo más básico es importante. Creo que es una deuda, es una tarea de todas las universidades regionales también. No esperemos que todo, porque aquí acuérdense, todo se define en Santiago, ¿no? Todo se define en Santiago. ¿Qué se estudia, qué se hace? Los currículos se hacen en Santiago. Los currículos deberían hacerse en la región y debería hacerse con aporte de todas las comunas, digamos, de esa región, para que tampoco sea tan centrista regionalmente, digamos, no sea la historia, por ejemplo, la historia de Copiapó, ¿no? ¿Verdad? Sino Claro. la historia de Chañaral, la historia de Hualmagro, la historia de Incahuasi, de Vallenar, de Huasco, de Alto del Carmen, de Caldera, de Diego Almagro, del Salvador, de distintos pueblos, y a través de la municipalidad. Yo creo que las municipalidades pueden hacer mucho, ¿verdad? Los departamentos municipales de educación deberían estar recogiendo esta información que modestamente estamos haciendo varios historiadores regionales en el sentido, algo hemos conversado acá con nuestra municipalidad, con nuestro alcalde, con don Isaías Zavala, que tiene una gran labor en ese aspecto, preocupación por el patrimonio local, ¿no? Nadie respeta lo que no conoce. Si no hay un conocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, no le pidamos a los niños, no le pidamos a los jóvenes que, que, que no les interesa, que no conocen. Hay que empezar de lo patrimonial y de nuestra historia local desde los niños de kinder. Y es una deuda. Todos tenemos que trabajar en. Y esto que se está haciendo a través de este programa está supliendo un poco y está ayudando hacia esa dirección. Uh-huh. Saludamos también a, bueno, Elizabeth Torrico también nos deja la inquietud de los niños del Yuyayaco, en ¿Sí? dónde se puede visitar las momias de estos sacrificios. Sí, mira, a raíz del hallazgo que se hizo el año 1999 en Salta, o sea, perdón, en el monte Yuyayaco, estos tres niños fueron bajados, en realidad son dos niños y una adolescente, fueron bajados y están actualmente en el Museo de Alta Montaña de Salta, en la ciudad de Salta. Hay un museo en el cual se exponen rotativamente y tú puedes, si quieres, observar o no estos niños. Te dan, es bien respetuoso el tratamiento museológico, museográfico que hace este museo. ¿Eh? El Museo de Alta Montaña de Salta, en la ciudad de Salta, en el noroeste argentino, porque tú puedes acceder si quieres o no a ver a alguno de los niños. Hay gente que no quiere eso y hay un resguardo, digamos, ¿eh? Y están ahí, están con todos los objetos. Hay que tomar en cuenta que también las comunidades indígenas han pedido que eso se devuelva a su lugar de origen. También eso, hay una discusión ahí, hay que escuchar qué dicen las comunidades indígenas, que tienen mucho que decir en este tipo de temas. Perfecto. También tenemos otra pregunta, Nancy Reyes dice, ¿hay pueblos que aún hablan Kunza? ¿Nos podrías contar también qué es el Kunza? ¿Cuál es esa Mira, lengua? mira, yo no soy lingüista aquí, la especialista que tenemos, hay una especialista aquí en la región, ¿eh? Que es Elizabeth Torrico. Ella se ha dedicado en nuestra región de Atacama a estudiar, o sea, en la Universidad de Atacama, perdón, a estudiar qué pasa con el CUNSA en el área atacameña, que está más al norte. Ella es una gran especialista que tenemos acá. Eh, Mira, por lo que yo sé, bueno, los atacameños son los que hablaban CUNSA, ¿no? Los atacameños.
Elisa a lo mejor puede señalarlo algo más en el chat, digamos, hasta donde yo sé se ha perdido. Hay algunos términos, hay algunas localidades, hay algunas palabras. Hay un diccionario que también han hecho algunos, que han recogido algunos investigadores de la Universidad de Antofagasta. Elizabeth también ha profundizado al respecto, pero actualmente es una lengua que prácticamente está perdida, según lo que tengo entendido. Uh-huh. También Jaime AH nos dice, ojalá puedan comentar los daños que se realizaron hace unas semanas en Viña del Cerro. Es preocupante el abandono que tienen nuestros sitios arqueológicos en la región. Sí, gracias por la observación. Esa es una pelea nuestra de toda la vida, digamos. Yo que soy mi viejo, estamos peleando toda la vida aquí, nos han roto el camino del Inca por pasar una carretera, nosotros hemos alegado y vamos a seguir alegando, digamos. Sí, eso es por desconocimiento, digamos, ¿no? Hay gente que dice un par de piedras, no tiene idea y sacan estas cosas. Bueno, ahora por suerte tenemos, hay en Copiapó está la BIDEMA, que es la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI. Hay gente muy especializada, muy profesional, que está en Copiapó y que ellos investigan, han hecho una labor muy fuerte con los fósiles, con el tráfico de fósiles que había y que sigue habiendo. Aún hay tráfico en el mercado negro de fósiles, que es algo que está prohibido. Y ellos investigan estos temas. Entonces, cuando se sepan eso, vayan a la vida, vayan con confianza a la vida, para que haya una investigación. Eso se tiene que investigar. Y no es solamente lo que ocurrió en Viña del Cerro, es la gente que raya los petroglifos, que raya las pinturas rupestres. De repente ven alguna pintura rupestre y ponen un grafiti, ¿no? ¿Verdad? Ahí, no lo pongan ahí, pónganlo en otro lugar, una muralla, en la ciudad. Es una expresión que yo no critico, pero hacerlo en un sitio arqueológico es dañar un sitio arqueológico. Hay gente que va a hacer asado, vayan a los lugares, después se llevan la basura, no dejen la basura ahí, hay un montón de conciencia, hay un montón de cosas, estas cosas que pasan es básicamente, volvemos al punto, la educación. En la educación está la clave. En la educación está la clave. Por eso les dije, nadie protege lo que no conoce. Ya hay una riqueza patrimonial, arqueológica, paleontológica que tenemos acá en Chile, y en nuestra región de Atacama, y arqueológica e histórica, que debe darse a conocer y que debe respetarse y que debe protegerse. La Universidad de Atacama trata de hacer algo. El Museo Regional de Atacama, con Guillermo Cortés ahí en la cabeza, trata de hace una labor encomiable, digamos. Eh, todas estas instituciones, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural también, los recursos siempre son limitados, pero tenemos que dar la batalla, y como le digo, la base está en nosotros en la educación. Perfecto. Bueno, ahí Elizabeth Torrico también nos entrega otros antecedentes de la pregunta que Ah, había. qué bueno. Sí, Gracias, Elisa, gracias. Como yo esa no soy lingüista, sí, nos dice, esa lengua está extinta, el Kunza, por distinto, la que claro, preguntaba claro. recién. Solo queda en la toponimia, es decir, el nombre de los lugares. Exacto, Los exacto, pueblos atacameños están tratando de revitalizar el Kunza, pero hay pocas muestras originales que llegaron hasta nosotros. exacto. Elizabeth Torrico también nos dice, el Licanantay, los Licanantay hablaban Kunza. Ellos son del norte de Bolivia y del sur de Argentina. Claro, exacto. Y también en parte de la región de Antofagasta también. Debe ser al revés, el sur de Bolivia y el norte de Argentina. Claro, el noroeste de Argentina, es el noroeste argentino. Y ahí también Claro, se unen con otra población importante que son los Coya, digamos, ¿no? Y sí. que otra población distinta aparentemente a los Licanantay. Pero como coincido con lo que sabía con Elizabeth, que es una lengua extinta. Uh-huh. Recordemos que ahí Salta y Jujuy están a la altura de Antofagasta. Exactamente, claro, claro, claro. Y bueno, Ercio Metifogo también nos pregunta, ¿cómo podemos poner la información de hallazgos para quienes somos guías, seamos testigos en nuestro recorrido? Así como, bueno, ahí supongo que está preguntando cómo saber para utilizar turísticamente los hallazgos. Eso también nos lleva a una pregunta de los cuidados que se deben tomar. Sí, mira, hola Ercio, supe que tú colaboraste harto en un proyecto con la Universidad creo que la Católica, ¿no? Con la Católica, con respecto a rutas patrimoniales y turísticas, así que también hace soporte. Así que felicitaciones por eso también. Mira, yo creo que lo que nos falta a nosotros es conocimiento. Yo creo que
Hace poco estuve con una agrupación patrimonial de Caldera que no tenía ni idea que yo estaba trabajando acá, desconocía nuestro trabajo. Yo creo que estas vías, eh, puedes dar mi correo, incluso lo voy a dar en el chat para quien me quiera escribir y podamos juntarnos, conversar y ver esto. Yo no tengo ningún problema en hacer una charla arqueológica, guías, por ejemplo, guías de turismo, qué cosas respetar, qué cosas cuidar, qué cosas se pueden mostrar, qué se puede y qué no se puede hacer, digamos, y mostrar algunos lugares importantes en términos de difusión arqueológica que tiene que haber protección también, digamos. O sea, esta ida de los turistas también tienen que proteger, ¿no? También tienen que proteger los sitios arqueológicos. Así que voy a dar mi mail en el chat para que quien quiera escribirme me haga cualquier pregunta, encantado, yo respondo todos los mails, pero creo que nos falta comunicación y coordinación. Denise Gavilán también nos pregunta alguna sugerencia como para deconstruir la visión eurocéntrica actual, bibliografía o algo similar. Sí, mira, te podría dar muchas cosas, va para largo. Te voy a dar mi mail, ahí podemos conversar más y te puedo mandar alguna bibliografía más directa al respecto en cuanto a ¿cómo se llama esto? A educación decolonialista, por así decirlo. Y cómo entender también el patrimonio de una postura no colonial, no colonialista, ¿no? Porque de repente lo que se muestra va muy unido a lo que el establishment, los gobiernos, los estados quieren mostrar. A veces se muestran otras cosas y se visibilizan algunas y otras se ocultan, ¿no? Eh, Recién se está sabiendo, por ejemplo, y se está visibilizando que, por ejemplo, los indígenas, los cernos fueron aniquilados. Y eso es una historia que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y está en esa vía. Así que te voy a dar mi mail, pues ahí te puedo enviar una información para que no sea tan largo de hablar. Así que gracias por la cosa. Cristian Urra nos dice, soy agradecido por el conocimiento entregado. Nuestra familia antes de la pandemia, con nuestra familia antes de la pandemia recorríamos lugares importantes de la región para poder generar aprendizaje significativo y le contábamos historias de los lugares. Me encantaría poder tener algún mapa para poder enseñarles más a ellos y a otros niños. ¿Existe Miren, algún tipo de mapa o mapeo que uno pueda acceder para conocer algunos sitios arqueológicos importantes? mire, la verdad que no existe, digamos. Los mapas son los que tiene Cernatur en esto. Y puedo decir que, por ejemplo, algunos lugares en el Cernatur aparecieron hace poco en algunos mapas, digamos. Creo que hace falta, insisto, debería haber una alianza más directa entre los investigadores, entre las universidades, entre los municipios y estas organizaciones para que podamos entregar esta información. Yo creo que a nivel municipal se puede empezar a hacer un trabajo de mapas patrimoniales, digamos, mapas de interés patrimonial, donde haya lugares y se nombren estos lugares y cómo resguardarlo, cómo protegerlo, ¿no? Hay organizaciones también no gubernamentales que están trabajando fuerte. Chulengo, según yo, que estamos en la zona de Freirina, la Pro Patrimonio en Caldera. Hay organizaciones que están haciendo por rescatar la herencia de los changos. O sea, esto es una titánica, digamos, enorme, enorme, que requiere de muchas manos, requiere de muchas iniciativas, muchos proyectos, de asociatividad, de reunión, de comunicación entre todos nosotros, porque todos tenemos el mismo interés, digamos, que es educar, proteger, dar a conocer nuestro patrimonio, regocijarnos en nuestro patrimonio, entenderlo y aprender en el fondo. Y no digo solo nuestro patrimonio arqueológico, también, insisto, natural, paleontológico, astronómico, etcétera. Tenemos mucha información que de los collas también que es importante que estén presentes. Así que eh, la idea es que sigamos y bueno, encantado, agradecido de todo. Gracias por las preguntas, son muy interesantes. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conversar. Yo agradecido de Explora y a disposición de ustedes cuando lo requieran. Voy a escribir mi mail para que lo tengan y me escriban. Ya, pues muchas gracias. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Ha estado muy interesante la conversación. Estamos también nosotros muy contentos en el equipo por las preguntas del público y también por tu disposición, Carlos, que ha sido al 100% para compartir tu conocimiento. Y queremos recordarles también
a todas y todos que vamos a estar realizando estas charlas de manera continua todos los días jueves a las 7 de la tarde, y nos pueden estar realizando preguntas y consultas. Dentro de las posibilidades que nosotros entregamos como proyecto para la comunidad educativa, está la posibilidad de que ustedes puedan efectuar estas charlas con sus cursos, en el caso de los profesores y profesoras. Entonces, para los docentes, les dejamos también esa invitación que se contacten con nuestra encargada del área, que es Carla Ábalos, cuyo correo es carla.avalos@uda.cl, para que le puedan contactar. Y también, Carlos, tu correo, si lo puedes compartir ahora también Sí, al ahí lo aire. escribí en el chat lo escribí, pero es muy fácil anótenlo, es carlos.gonzález, con las dos con Z, G, con una G, @uda.cl. carlos.gonzálezg@uda.cl. Así que escríbanme quien necesite información y encantado. Perfecto, muchas gracias. Se nos quedaron ahí algunas personas fuera, por ejemplo, Denis Gavilán también dejó otra pregunta. Y bueno, Juan Guillermo Rojas nos dejó también como una Un reflexión que saludo también... al profe Roja, otro gran gestor cultural, investigador tan patrimonial. Genial. Dice, las instituciones formadoras de profesores son las que deben comenzar a trabajar en que los docentes conozcan América y sus culturas indígenas, especialmente las Exacto, prehispánicas. Solo entonces exacto, los alumnos podrán querer a nuestro continente. Nos exacto. dejas... Totalmente de acuerdo, profe. Eh, por eso digo, este es un trabajo conjunto, universidades, municipalidades, el Estado, distintas organizaciones no gubernamentales. Y en el caso de la Universidad de Atacama, que forman profesores, tienen que tener un sello regional. Tienen que tener un sello regional. Y hacia allá vamos. Gracias. Un abrazo, profe. Perfecto. Con esta reflexión nos despedimos, agradecemos tu participación, Carlos, agradecemos también la participación de Julio, quien fue el intérprete de Gracias, señas Julio. el día de hoy, y agradecemos también a todas y todos quienes nos acompañaron como espectadores de esta charla. La pueden volver a compartir cuantas veces quieran, va a quedar disponible, y agradecemos también a todo el equipo de Explora que ha estado trabajando durante las últimas 2 semanas intensamente para llevar estos contenidos a todo el público. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, para Explora Atacama, también en Twitter con el mismo nombre, y también en Instagram, donde estamos como para Explora Atacama. Nuestro sitio web es www.explora.cl/Atacama, y allí pueden encontrar todas las charlas que vamos a ir publicando semana a semana para que conozcan nuestros contenidos y nuestras actividades. Así que nos despedimos, será hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde.